Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre aplicaciones informáticas, donde vamos a ver, utilizando una hoja de cálculo, cómo calcular el umbral de rentabilidad. Básicamente, el umbral de rentabilidad se refiere al momento en el que un negocio, los costes totales igualan a sus ingresos. No tenemos ni pérdidas ni ganancias. Para ello vamos a utilizar un pequeño ejemplo, donde tenemos unos costes variables, unos costes fijos, ¿vale? Y además vamos a utilizar funciones muy básicas de la hoja de cálculo, entre ellas la suma y el redondeo punto más, que ya veremos qué hace, así como los diferentes operadores que ya hemos visto. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el total de costes variables. Para ello vamos a utilizar la función suma, ¿vale? Donde vamos a sumar el coste variable de materia prima, tanto de la materia prima A como de la materia prima B, mano de obra y gastos de almacenaje. Bien, decir que vamos a partir de una plantilla ya establecida, básicamente por ir un poquito más rápido y no crear en el momento la plantilla, pero vamos, podemos adaptarla a vuestras necesidades. En el caso de que tengáis algún coste variable adicional, pues simplemente es añadir una nueva fila, al igual que para costes fijos, ¿vale? Solo hay que considerar después que en la suma debe de incluirse ese coste. Bien, vamos a ver el coste total de costes variables, y para ello vamos a hacer una suma. Vamos a hacerlo de varias formas, ¿vale? Ya conocemos que debemos de iniciar la función con el igual y podemos insertar el nombre de la función, que en este caso es suma, y abrir paréntesis y seleccionar los elementos, ¿vale? El rango que queremos sumar. Esa sería una opción. La otra es ir realizando clic sobre las diferentes celdas e incluir cada una de ellas al final para completar la suma de los 4 elementos en este caso. Esa sería otra opción. Y la otra opción, que no la hemos comentado todavía, es si realizamos clic sobre la celda y la tenemos en modo edición, ¿vale? Tenemos una opción en la barra de herramientas, en el caso de la hoja de cálculo de Google, en Excel, en LibreOffice vais a encontrarla muy similar y además bajo el mismo símbolo, que es el de sumatorio, y si desplegamos el de sumatorio tenemos varias opciones y entre ellas está la suma, el promedio, contar, máximo y mínimo, ¿vale? En nuestro caso queremos una suma, realizamos clic sobre la suma y ya automáticamente nos inserta el nombre de la función, el igual, y nos abre el paréntesis y nos lo cierra. Y queda a la espera de que le introduzcamos el rango, ¿vale? Para introducir ahora el rango simplemente realizamos clic sobre la primera celda y pulsando la tecla Shift o mayúsculas y la flecha hacia abajo, ¿vale? Seleccionamos todo el rango, ¿vale? Ahora solo nos quedaría pulsar el Enter y ya lo tendríamos. Bien, podríamos volver a hacer lo mismo en esta celda para calcular los costes fijos, en la celda D8, ¿vale? Podríamos volver a pulsar el sumatorio, seleccionar la función suma y automáticamente volver a hacer la misma operación. También tenemos otra opción, ya que podemos utilizar en este caso ayudarnos de referencias relativas, ¿vale? Entonces, si seleccionamos la celda, copiamos con control C, por ejemplo, podemos copiar, nos situamos en la celda origen y control V pegar, ¿vale? Y lo que hace es pegar la función y cambia el rango que va a utilizar de suma, ¿vale? Es una referencia relativa. Bien, ya tenemos los dos costes, coste variable y coste fijo, por lo que para calcular ahora el coste total solo tendríamos que, como indica la fórmula, sumar ambos costes. Aquí sí que podríamos utilizar un operador, es lo más sencillo, ¿vale? Podríamos utilizar también la función suma, pero yo creo que con el operador de sumar es mucho más cómodo que utilizar la función suma. Bien, ya tenemos aquí el coste total que asciende a 80.500 euros. Bien, si quisiéramos ahora poner en formato euro, ¿vale? Ahora está aquí el numérico con decimales y quisiéramos que apareciera en formato euro como aparece en las celdas de arriba, simplemente tendríamos que ir a la barra de herramientas y en formatear como moneda, realizar clic sobre el euro y automáticamente me lo pasa a formato moneda. Bien, ya tenemos aquí el coste total. Por otra parte, en este ejemplo hemos decidido que vamos a fabricar 5.000 unidades y que su precio de venta va a ser de 18,9 euros. Vale. Puede suceder lo mismo. Aquí podemos, si queremos que aparezca el símbolo del euro, volvemos a hacer lo mismo y simplemente pues clic sobre la herramienta formatear como moneda y nos aparece ya formateado el texto. Bien, ahora nos quedaría aquí calcular el coste variable unitario, que para calcular el coste variable unitario simplemente es realizar una división, ¿vale? Para realizar la división realizamos clic sobre el coste total variable
y lo dividimos por el número de unidades fabricadas, ¿vale? Y nos da como resultado 13,10, que sería el coste variable unitario. Como veis, de momento estamos realizando cálculos con operaciones muy sencillas de la hoja de cálculo y que nos ayuda un poco a facilitarnos la tarea, ¿vale? Bien, ahora también conocéis la fórmula de umbral de rentabilidad. Al final, como hemos comentado al inicio, ¿qué se busca? Se busca que los costes totales, ¿vale? Los ingresos, básicamente, igualen a los costes totales. Entonces, ¿los ingresos qué son? Los ingresos son el precio de venta por las unidades que se van a vender, ¿vale? Y eso tiene que ser igual a sus costes fijos más el coste variable por las unidades, por la Q. Bien, si despejamos esta unidad, porque lo que estamos buscando realmente cuántas unidades tenemos que vender para que igualemos los gastos o costes totales, ¿vale? Que los ingresos sean igual a los gastos. Bien, si despejamos la Q, obtenemos que el coste fijo lo dividimos por la diferencia de coste o precio, perdón, de venta menos coste de variable unitario. Entonces simplemente es aplicar esa fórmula, ¿vale? Esta fórmula viene de despejar la Q en la fórmula anterior. Y simplemente, pues nada, si tenemos que costes fijos, lo tenemos aquí, son 15.000, hacemos referencia a costes fijos, introducimos el operador de dividir, abrimos un paréntesis, ¿vale? Para realizar ahora la diferencia. La diferencia que hay entre el precio de venta y el coste variable unitario, ¿vale? Cerramos el paréntesis y ya tendríamos la Q, ¿vale? Las unidades que tendríamos que vender para igualar gastos. Bien, ahora simplemente por curiosidad y por redondear esta unidad, ¿vale? O este número, vamos a utilizar una función que nos proporciona la hoja de cálculo, que es redondear punto más, que lo que hace es redondear al alza. Tenemos también redondear a la baja y en este caso pues queremos redondear hacia el alza. Bien, ¿qué deberíamos de hacer? Pues simplemente abrimos con un igual y buscamos la función, ¿vale? Redondear y vemos que tenemos redondear menos, ¿vale? Que hace redondear a la baja y buscamos redondear más, ¿vale? Que redondea al alza, ¿vale? Hacemos clic, nos aparece la función, abre el paréntesis, marcamos la celda que queremos redondear, cerramos el paréntesis y pulsamos Enter y ya tenemos redondeado al alza, ¿vale? Esta cantidad. Bien, ahora queremos calcular los ingresos totales. Los ingresos totales, ¿qué van a ser? Van a ser el precio de venta por las unidades fabricadas. Esos son los ingresos totales que tendríamos. Bien, aquí simplemente tendremos que hacer un producto de unidades fabricadas, ¿vale? Por unidades fabricadas por el precio de venta, ¿vale? Perdón, que no lo ha marcado. Precio de venta en la D12, correcto, ese está bien. Y ahora marcamos las unidades fabricadas, ¿vale? Nuestros ingresos totales, si vendiéramos todas las unidades fabricadas, serían de 94,500 euros. Muy bien, ahora vamos a ver cuál sería nuestro margen industrial. Nuestro margen industrial sería la diferencia que hay entre los ingresos totales si vendemos todas las unidades menos los costes totales, ¿vale? Por lo que si vendemos todas las unidades, las 5.000 unidades, nuestro margen industrial sería de 14.000 euros. Muy bien, ahora lo que vamos a comprobar es que realmente esta función dice lo que realmente hace, que es que el punto de equilibrio o el umbral de rentabilidad lo encontramos cuando el precio de venta por las unidades que vendemos iguala a los gastos. Muy bien, pues los ingresos en el punto de equilibrio realmente son igual precio de venta por la Q que hemos calculado anteriormente, por el umbral de rentabilidad. Vamos a hacerlo sin redondear, más que nada porque si no, no nos ajustará los dos valores, y ahora lo veremos. ¿Vale? Sin redondear, tenemos que los ingresos en el punto de venta son 48.879,31 euros y ahora vamos a ver cuáles son los gastos justo en el punto o en el umbral de rentabilidad, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer es abrimos paréntesis, multiplicamos el coste de venta unitario por las unidades que deberíamos vender, perdón, que no me la he seleccionado,
precio unitario, coste variable unitario por unidades que deberíamos fabricar, cerramos paréntesis, más costes fijos, y los costes fijos son, que tenemos aquí, 15.000. ¿Vale? Como veis, realmente este es el umbral de rentabilidad, esta es la cantidad que deberíamos de vender, los 2.586,21, para igualar tanto ingresos como costes, ¿vale? El coste total, ¿vale? Aquí nos encontramos justo en el umbral de rentabilidad. Bueno, hemos visto con pequeñas operaciones cómo calcular el umbral de rentabilidad, cómo ver las unidades que tenemos que vender para no tener pérdidas ni tampoco ingresos. Y ahora lo que vamos a hacer es, utilizando la hoja de cálculo, vamos a representar gráficamente esto que acabamos de hacer. Para ello necesitamos tener varios valores y con ellos vamos a formar la gráfica. Vamos a simular que tenemos diferentes Qs, ¿vale? Vamos a partir de 0, 200, 400 y así sucesivamente. Vamos a ir incrementando hasta, por ejemplo, unos 5.000, ¿vale? Que son las unidades fabricadas. Vale, este sería el total de unidades fabricadas. Vale, los ingresos que tendríamos al final serían, si no vendo ninguna, por su precio de venta, como podéis suponer, tenemos 0 euros. Los costes fijos se mantienen, esto va a ser siempre lo mismo, ¿vale? Y como va a ser siempre lo mismo, vamos a hacer una referencia absoluta a esa celda, ¿vale? Y para los costes variables tenemos que el coste variable unitario es de 13,10. Realizamos también una referencia absoluta porque se nos va a cambiar por, vamos a multiplicar por la Q, ¿vale? Y nuestra Q en este momento va a ser de 0, ¿vale? No vendo nada, ¿vale? Entonces los costes variables unitarios, que dependen de las unidades de fabricación, ¿vale? Pues en ese momento es 0. El coste total, al final, tenemos que es la suma de coste fijo más coste variable. Muy bien. Y ya tenemos que son los costes totales son de 15.000. Cuando no hay fabricación, cuando no realizo ningún tipo de fabricación, no necesito comprar materia prima, no tengo mano de obra, no tengo gasto de almacenaje, no tengo costes variables, sí que sigo teniendo costes fijos, por lo tanto el coste total equivale a los costes fijos. Bien, en este caso los beneficios, ¿cuáles serían? ¿Vale? Pues los beneficios serían los ingresos, en este caso es 0, menos el coste total, ¿vale? Aquí no tenemos ingresos, aquí realmente tenemos pérdidas, ¿vale? Estamos perdiendo 15.000 euros, que son el coste o los costes fijos. Ahora simplemente lo que nos quedaría es arrastrar todas estas funciones, ¿vale? Para obtener la tabla con todos los datos. Ya veis que utilizando la hoja de cálculo todo esto es muy sencillo, ¿vale? Realiza un cálculo, a ver qué ha sucedido aquí, aquí. Vale, correcto. Aquí tendría que haber hecho una referencia absoluta al precio de venta, ¿vale? En la celda de 12 siempre está ahí, ¿vale? Hacemos una referencia absoluta y doble clic y arrastramos hasta aquí. Bien, ya tenemos aquí toda la tabla con todos los datos. Vamos a buscar el valor del umbral de rentabilidad, la Q cuando se acerca a 2.587, el más parecido son 2.600 y como podéis ver tenemos aquí un beneficio de 80 euros, pero básicamente pues ni ganamos ni perdemos. A partir de ese momento es cuando empezamos a tener beneficios. De aquí hacia abajo, si yo vendo estas unidades, esta Q que tenemos aquí en la columna I, y vendo menos unidades de 2.600, vemos que no tenemos beneficios, que más bien tenemos pérdidas. Pues ahora lo que nos quedaría es ver cómo representar toda esta información en una gráfica, y veréis que nos va a aparecer la gráfica típica que aparece del umbral de rentabilidad, ¿vale? Nos vamos a quedar solo con los datos, ya hemos hecho todos los cálculos, tenemos aquí los datos. Bueno, voy a minimizar esto para tener más pantalla y que podáis ver todo el contenido. Vamos a ver si podemos bajar un poquito para que veáis todo el contenido. Más o menos. Bien, ahí lo tenemos. Bien, tenemos básicamente toda la tabla y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos los datos, ¿vale? De toda la tabla. Ya lo tenemos seleccionado. Bueno, ahora sí que me hace falta desplegar esto. Queremos insertar. Vamos a insertar un gráfico
Y dentro de las opciones que me da la hoja de cálculo, vamos a buscar el gráfico más apropiado. No queremos un gráfico de columnas, más bien quiero un gráfico de líneas, ¿vale? Aparecen bastantes líneas, ya se empieza un poco a ver la información que queremos visualizar y básicamente lo que queremos es ver los ingresos. La Q de momento no la quiero ver, la vamos a quitar, ¿vale? ¿Qué más? Quiero ingresos, costes fijos, costes variables. Vale, aquí tenemos en naranja los costes variables, que son, a ver, no, perdón, estos son los beneficios, este naranja son los beneficios, que los beneficios parten del negativo y van incrementándose, ¿vale? Hasta ser positivo. Bien, eso por un lado. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí en rojo, tenemos los costes fijos que se mantienen. La línea así más amarilla, tirando a naranja flojo, tenemos los costes variables, que al principio son 0 y que se van incrementando conforme vamos fabricando más unidades. Luego tenemos además el coste total, que es la línea que tenemos en verde, y los ingresos, ¿vale? Es la línea azul, ¿vale? Y nuestro umbral de rentabilidad se encuentra justo en el cruce del coste total junto con los ingresos. Esta línea la vamos a quitar, beneficios, que nos marea un poco. Y ya tenemos aquí la gráfica típica de umbral de rentabilidad, ¿vale? Donde la línea verde nos muestra el coste total y la línea que tenemos en azul nos va mostrando los ingresos. Y justamente este punto es el umbral de rentabilidad. Vamos a ver si podemos arreglar un poco la gráfica, ¿vale? En el eje de las X vamos a añadir la Q, ¿vale? Simplemente para que veáis las unidades. Además, vamos a ver si me deja... Vamos a ver en el eje de la Q para que veamos una cosita más. Vale, tenemos el eje de la Q. Serie. Vale, este es el eje horizontal. Este es el que quiero, el horizontal. Y quiero ver factor de escala. Me vale ese. Y no, esto no lo quiero ver. Líneas cuadrículas, esto es lo que buscaba. Las líneas cuadrículas, ¿vale? Quiero que aparezca, a ver. No, esta no. Vamos a dejar esto como estaba, automático. Número de cuadrículas, a este es lo que yo buscaba. ¿Vale? Pero este es el del vertical. Yo quiero el horizontal. Líneas cuadrícula. Vamos a buscarlo. Eje vertical. Líneas cuadrícula, lo tenemos aquí. Vale. Bien, que no lo veía. Estamos aquí, tenemos aquí, hay que seleccionar el eje horizontal y ahora vamos a poner la cuadrícula más o menos, no sé si lo llegáis a apreciar, pero tenemos que básicamente a la mitad, ¿vale? Se encontraría la Q, ¿vale? El umbral de rentabilidad, si subimos hacia arriba, coincide justo con el punto donde se cruzan esas dos líneas. Con esto lo que hemos visto es cómo realizar con la hoja de cálculo una gráfica del umbral de rentabilidad, cómo calcular el umbral de rentabilidad y obtener los diferentes datos. Nos hemos apoyado en la hoja de cálculo, habéis visto que no hemos utilizado funciones muy complejas y realmente nos ayuda a calcular el umbral de rentabilidad con pequeñas fórmulas. ¿Qué nos sirve ahora o qué podríamos hacer ahora? Modificar, por ejemplo, el precio de venta. Imaginad que decido que voy a venderlo a 25 euros, ¿vale? Y ver cuántas unidades tendría que vender, ¿vale? Si subo el precio para no tener pérdidas, ¿vale? Y a partir de ese número empezar a tener ganancias o beneficios. Veis que es muy cómodo, o mirar cuántas unidades tendría que fabricar. Si fabrico, por ejemplo, menos, me va a subir el coste, ¿vale? El coste variable unitario y vemos que van a cambiar los datos. Simplemente modificando dos parámetros, en este caso, vamos a dejar, creo que era 18,9, ¿vale? Modificando dos parámetros, que son los dos que tenemos en gris, ¿vale? O cambiar el coste de materias primas si negociamos mejor y tenemos un coste diferente, o cambiamos el coste del alquiler, van a ir cambiando valores que podemos ir modificando nosotros a mano y automáticamente vamos a ver cómo evoluciona la gráfica y los datos para ver cuántas unidades al final tengo que vender para no tener pérdidas. Bueno, es un ejercicio práctico muy sencillo utilizando la hoja de cálculo que hemos aprendido y además podemos ver cómo calcular con ello el umbral de rentabilidad. Lo vamos a dejar aquí, este video tutorial de hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao.